soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. También sigamos orando por la palabra de Hechos que estamos compartiendo. Y hoy ya nos encontramos en el capítulo 21. Así que vamos a estar compartiendo el día de hoy los versículos del 1 al 14. Quiero invitarlos a que podamos leer este pasaje de manera alternativa. Vamos a comenzar entonces. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa, oramos. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y la entregarán en manos de los gentiles. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Muy bien, hasta ahí es la palabra que estamos compartiendo el día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, te damos por habernos reunido en este día para poder recibirla en nuestro corazón. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda llenar este lugar y pueda hablarle al interior de cada uno de nosotros. Queremos escuchar tu voz a través de esta palabra, también entender tus propósitos eternos para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 13. Lo vamos a leer juntos y a una voz. Ya, entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Por el nombre del Señor Jesús. Hace apenas unos días celebramos una importante fecha patria. Me estoy refiriendo al aniversario de la independencia de nuestro país. Más de 2 siglos atrás, varios personajes influyentes de la historia se unieron para sellar el fin del dominio español y forjar una nueva nación. Sin embargo, esto conllevó un largo proceso tanto político como militar. A fin de alcanzar y afianzar la independencia,
debieron librarse varias batallas, donde algunos patriotas de renombre y otros muchos anónimos dieron su vida. El famoso general Manuel Belgrano, creador de la bandera, declaró: "No hallo medio entre salvar a la patria o morir con honor". De esta forma, ese prócer se mostró decidido a dar su vida para cumplir su noble propósito de libertar a su pueblo. Muchas personas, al igual que los mártires patrios de cada país, dieron sus vidas para defender sus ideales humanos. Aún así, por más noble que haya sido su entrega y sacrificio, sus luchas perseguían metas terrenales, que, como todo lo terrenal, también son perecederas. Por su parte, miles de siervos de Dios aún hoy dan su vida por el Evangelio, pero en diferente sintonía, ellos no defienden un ideal propio, sino que han recibido de su Señor una misión que trasciende la razón humana y traspasa la temporalidad de este mundo. Pablo llevó adelante esa misión y nada pudo detenerlo en su objetivo de perfeccionar lo que el Señor le encargó. Sus motivos no estaban en libertar políticamente una nación ni en recibir gloria para sí mismo, sino que todo lo hacía para la salvación de las almas por la fe en el Señor Jesús. En Cristo estaba su esperanza, en Cristo estaba su alegría, en Cristo estaba el sentido de su vida y asimismo su ansiada recompensa. Por eso a Pablo no le importaba morir con tal de agradar a aquel que lo salvó y le dio acceso a la gloria celestial. Con su actitud inquebrantable, Pablo hoy nos desafía. Asimismo, nos confronta y nos lleva a pensar en qué estamos invirtiendo nuestra vida y en qué planeamos usarla. Que al igual que Pablo, tomemos la determinación de rendir todo nuestro ser en servir al Señor hasta el final. Por más que otros desistan, por más que otros traten de disuadirnos a volver atrás o intenten hacernos pensar que vamos por el camino equivocado, no nos detengamos. Sigamos adelante de la mano del Espíritu Santo que nos revela la voluntad de Dios. Como Pablo, avancemos en los gloriosos propósitos divinos, rindiendo nuestra vida por el nombre del Señor Jesús. Amén. En la actualidad, cuando planeamos realizar algún viaje, estamos acostumbrados a programar cada movimiento hasta el más mínimo detalle. Al trasladarnos, evaluamos la ruta más conveniente, examinamos costos, la duración del viaje, la comodidad y los beneficios de cada alternativa. Y esto lo hacemos simplemente con solo mirar nuestro celular. Sin embargo, en tiempos de Pablo, no era tan sencillo movilizarse. Los viajes por tierra se realizaban por rutas limitadas y peligrosas. Además, esto llevaba mucho tiempo. En ciertos casos, la forma más efectiva de viajar era en barco, aunque fuese más costoso y demandara mucha paciencia, porque era raro conseguir una embarcación que realizara una travesía directa hasta el destino elegido. Lo más común era ir haciendo escalas de puerto en puerto, desembarcando y buscando algún nuevo barco que acercase al viajante a su destino. No había itinerarios fijos ni tarifas establecidas. Todo se negociaba y la comodidad era una cuestión secundaria. Luego de una conmovedora despedida en Mileto, Pablo y su equipo dejaron en la orilla a los ancianos de Éfeso y continuaron su viaje hacia Jerusalén. En su relato, Lucas describe el recorrido que realizaron. Partiendo de Mileto, llegaron a Cos y al día siguiente arribaron a Rodas. Luego continuaron hasta Pátara. En ese puerto donde confluían las embarcaciones que iban y venían de Siria, Pablo y sus acompañantes debieron buscar un nuevo barco. Finalmente, consiguieron uno que los llevara hasta Fenicia sin escalas. Por lo que deducimos, debió tratarse de un navío de grandes dimensiones, un barco de carga. De este modo,
rodeando la isla de Chipre, llegaron a Tiro, donde la nave descargaría su mercancía. Una semana después, continuarían el viaje hasta Tolemaida. Pero mientras aguardaban la nueva partida, Pablo y los suyos buscaron tener contacto con los hermanos de Tiro. Fue así que, hallando a los discípulos, se quedaron con ellos por 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Desde hacía tiempo, Pablo venía siendo advertido por varios hermanos de distintas congregaciones y ellos le decían que le aguardaban dificultades en Jerusalén. Sin embargo, Pablo estaba decidido a continuar su camino porque sabía que esta era la voluntad del Señor. El apóstol les había dicho a los ancianos en Mileto: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Como un siervo de Cristo, encadenado al Espíritu Santo, Pablo avanzaba a paso firme hacia su destino, con la plena certeza de que esta era la dirección del Señor para su vida. No obstante, es muy llamativo y al mismo tiempo contradictorio que los hermanos de Tiro y todos los demás le indicaran a Pablo que no subiese a Jerusalén por el Espíritu. Si el Espíritu Santo es uno solo, ¿cómo es que parecía estar diciendo dos cosas distintas? A Pablo lo impulsa a Jerusalén, pero a los hermanos el mismo Espíritu Santo les muestra los padecimientos que le vendrían al apóstol. Y ellos lo instan a no ir a esa ciudad. ¿Acaso el Espíritu Santo se estaba oponiendo a sí mismo? En realidad, tanto Pablo como los hermanos de las distintas iglesias coincidían en que el apóstol atravesaría por situaciones adversas y dolorosas. Pero la principal diferencia estaba en la interpretación. Porque para Pablo las prisiones y tribulaciones no eran un motivo para huir de su camino. Él estaba completamente seguro que el Espíritu Santo lo conducía a Jerusalén. Y cumplir la voluntad de Dios era lo más importante para él. Por más que tuviese que sufrir en el proceso, por más que tuviese que entregar incluso su vida, él reconocía que los propósitos del Señor son mayores a cualquier perspectiva humana. Él confiaba ciegamente en el Señor. Pero por su parte, los hermanos que trataban de disuadirlo no sabían interpretar lo que el Espíritu Santo les estaba mostrando. Solo veían la agonía y los maltratos, veían los tormentos y el dolor, pero no veían al Dios soberano que se alzaba por sobre toda circunstancia, por más amenazante que fuese. Tal vez cualquiera de nosotros hubiera salido corriendo para el otro lado, para el lado contrario, apenas escuchásemos que nos esperan duros problemas y avanzamos en una determinada dirección. Y aún más, si no uno ni dos, sino varios hombres de Dios nos advierten del peligro. Y no solo los discípulos de una misma congregación, de una misma iglesia, sino de varias congregaciones sin contacto entre ellos y distantes el uno del otro. Tal vez estaríamos asustados, pero especialmente si todos nos hablaran por el Espíritu, como le sucedió a Pablo. Sin embargo, él no se amedrentó por nada. Y con el diario de ayer en nuestras manos, nos damos cuenta que efectivamente la preciosa voluntad del Padre Celestial era que Pablo fuese a Jerusalén. ¿Cómo es que Pablo pudo permanecer firme en su camino a pesar de tantas advertencias? Esto se debía a que él supo interpretar el mensaje del Señor, porque no basta con recibir un mensaje del Espíritu Santo. La tarea más importante es interpretar lo que nuestro Señor quiere manifestarnos. Todos los hermanos le advertían a Pablo, todos los hermanos que advertían a Pablo habían hablado por el Espíritu Santo.
pero no comprendían lo que Dios quería revelar. Por su parte, Pablo entendió lo que se le mostraba y estuvo dispuesto a seguir adelante según los propósitos divinos. Él les había enseñado a los hermanos de Corinto la importancia de entender correctamente la revelación del Señor. Les declaró: debo orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. El Espíritu Santo puede darles la misma revelación a muchas personas, pero lo más importante es interpretar lo que Dios quiere decirnos, como lo hizo Pablo. Y ante las opciones que se le presentaban, Pablo no eligió el camino fácil, no buscó lo más conveniente para sí mismo. Jesús tampoco lo hizo. Antes de su pasión, el Señor supo lo que le aguardaba en Jerusalén. Aún así, decidió marchar con firmeza hacia esa ciudad. Cristo les dijo a sus discípulos: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. A pesar de ser consciente de lo que le vendría, Cristo avanzó sin detenerse. La noche en que iba a ser arrestado, Jesús se dirigió al huerto de Getsemaní y allí oró con pesar, previendo lo que le esperaba. Pero por más que reconocía que tendría que padecer duramente, priorizó la voluntad del Padre Celestial. Por eso exclamó: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De esta manera, en su camino a Jerusalén, Pablo vivió su propio Getsemaní. Aún así, siguió adelante porque comprendía la voluntad de Dios. Tenía discernimiento espiritual. Sabía lo que el Señor quería de él. Y nada impediría su decisión de proclamar a Cristo. Por eso exclamó: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Que al igual que Pablo, Dios nos dé la sabiduría para interpretar su voluntad. Asimismo, que Él nos dé el valor para avanzar en sus planes eternos, por más que nos conduzcan a caminos adversos y dificultosos. Manifestemos nuestra fe en el Señor en todo tiempo, eligiendo lo que Dios quiere por sobre cualquier pensamiento humano y conveniencia personal. Él sabe qué es lo mejor y como nuestro Padre bueno nos lleva por sus sendas de amor. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Lo creemos así? Amén. Después de orar en la playa y despedirse de los hermanos de Tiro, el equipo misionero siguió su viaje hasta Tolemaida. Allí se quedaron un día para luego continuar hacia Cesarea. Esta vez irían caminando en un recorrido de unos 55 kilómetros con 2 días de peregrinación. Finalmente llegaron a la casa de Felipe, el evangelista. ¿Se acuerdan de Felipe? Este Felipe era uno de los primeros 7 diáconos de la comunidad de Jerusalén. Pero a partir de la gran persecución que se desató por el martirio de Esteban, salió de la ciudad y llegó a Samaria con el evangelio, donde muchos creyeron y se bautizaron. Un tiempo después, el Espíritu Santo lo condujo al encuentro de un funcionario etíope, a quien le predicó a Jesús. Luego, el mismo Espíritu lo arrebató y lo transportó a la ciudad de Azoto. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Al parecer, Felipe se estableció allí, en Cesarea, donde recibió a Pablo y a sus colaboradores. Hospedándolos en su casa, el evangelista los sirvió junto a sus 4 hijas, que eran doncellas que profetizaban.
Sin embargo, el mensaje profético para Pablo no vino de parte de alguna de ellas, sino de un reconocido siervo de Dios, porque descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y la entregarán en manos de los gentiles. Ágabo, ¿se acuerdan de Ágabo? Era aquel que en el pasado había predicho una gran hambruna en Siria. Por aquel entonces daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Ahora, una vez más, este profeta entra en escena con noticias no tan alegres como era frecuente en él. Porque con un mensaje audiovisual y a semejanza de las dramatizaciones de los profetas del Antiguo Testamento, tomó el cinto de Pablo para atarse las manos y los pies. Luego afirmó que el Espíritu Santo le revelaba que los judíos apresarían al dueño de ese cinto y lo entregarían a los gentiles. Pablo perdería su libertad en Jerusalén. Sin embargo, Ágabo nunca trató de persuadirlo a abandonar su camino. Solo comunicó lo inevitable. Los que reaccionaron y trataron de disuadir a Pablo fueron sus compañeros de viaje y los hermanos de Cesarea. Ellos le rogaban que no subiese a Jerusalén. Por más que estuviesen muy cerca de su destino, los creyentes todavía estaban a tiempo de convencer al apóstol. ¿Pero qué les respondió Pablo? ¿Qué les dijo Pablo? Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué tanto lloriqueo? ¿Por qué quieren partirme el corazón? Pablo no quería que se apenaran de él. No quería que trataran de convencerlo a abandonar el camino que ya tenía trazado. No quería que le tuviesen compasión, porque Pablo no estaba haciendo más que la voluntad de su Señor. Y toda la drástica escena que armaron los hermanos no hacía más que volverse un obstáculo para el cumplimiento de la voluntad de Dios. En esa circunstancia, Pablo declaró su convicción y su decisión inapelable. Sus ojos estaban puestos en cumplir lo que Dios quisiese para él. Estaba dispuesto no solo a ser encarcelado y maltratado, estaba dispuesto a dar su vida por el nombre del Señor Jesús. Por el nombre del Señor Jesús. En ese nombre estaba su identidad y su misión. En ese nombre estaba el sentido de su vida. Él no perseguía una causa terrenal. No iba tras una meta pasajera del mundo. Él ansiaba permanecer en el camino que le había marcado su Señor Jesucristo. Cuando Jesús les anunció a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, donde sería rechazado, agredido y ejecutado, Pedro trató de disuadirlo, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Sin embargo, Jesús lo reprendió por su humanismo y por su falta de vista espiritual. Lo reprendió por ser un humanista que no sabía ver lo que Dios quería para su Señor. Entonces Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. De manera similar, aquellos que rodeaban a Pablo no estaban poniendo sus ojos en el Señor, sino en lo terrenal. Por eso, no podían aceptar que su amado amigo se entregara al flagelo que todos le anticipaban. Pero Pablo no estaba manifestando rendición alguna ante los hombres, como ellos pensaban. Pablo estaba mostrando su rendición y sometimiento a su Señor. Por eso su firme determinación condujo a quienes lo acompañaban a detenerse
y pensar. Los llevó a plantearse si estaban obrando sensatamente al querer hacerlo desistir de su camino. Pablo comprendía la voluntad de Dios, pero los que aún no la habían aceptado eran quienes lo rodeaban. Hasta que finalmente ellos dijeron, hágase la voluntad del Señor. Esta no era una expresión de resignación, era su decisión sincera de dejar todo en las manos de Dios. Aceptar la voluntad de Dios no siempre es sencillo. ¿No es así? Aceptar la voluntad de Dios no siempre es sencillo. Como los colegas de Pablo, muchas veces ante la dirección del Señor puede haber rechazo y lágrimas al principio. Puede haber dolor e incomprensión. Pero los hombres de fe batallan contra sus propios pensamientos humanos hasta aceptar con humildad lo que Dios quiere. No a regañadientes, no por estar obligados, no por ser obligados por alguien más, no por imitar lo que otros hacen o hicieron, no por competir con los demás para ser vistos como más espirituales, no por motivos humanos. Quienes aceptan la voluntad de Dios, más allá del dolor o de no comprender por qué el Señor toma una dirección dada, lo hacen porque aprenden a poner su confianza en Él. Aceptar la voluntad de Dios es una cuestión de confianza en el Señor. Esto me duele, pero confío en mi Señor y sé que Él me da lo mejor. No entiendo por qué las cosas se deben dar de esta manera, pero confío en mi Señor y sé que todo será para bien. Confianza, confianza. La fe no es solo una confesión o una convicción de lo que profesamos sin haberlo visto con nuestros ojos ni haberlo comprobado con nuestras manos. La fe es también confianza. Por eso el hombre de fe se somete a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tanto para uno mismo como para quienes lo rodean. Y tal vez estos últimos sea lo más difícil, aceptar lo que el Señor determinó para aquellos a quienes amamos. Así que solo aquel que confía sinceramente en Dios es quien puede aceptar la voluntad, su voluntad de corazón. Los compañeros de Pablo salieron del dilema que los atravesaba cuando aceptaron la voluntad de Dios para él. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, podemos tener paz en nuestro corazón. Aunque la situación parezca apremiante, aunque parezca que lo estamos perdiendo todo, confiando en el Señor, podemos seguir adelante con la seguridad de que a su tiempo Él manifestará sus propósitos y todo será para nuestro bien y para su gloria. Por lo tanto, como Pablo, procuremos vivir con los ojos puestos en nuestro Dios. Como Pablo, vivamos por el nombre del Señor Jesús. Sometamos todos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Rindámonos a Él. Aunque sea difícil de entender, aunque nos produzca lágrimas y desconcierto en un principio, confiemos en el Señor. En realidad, no necesitamos comprender todos los motivos. Si creemos en el Señor, si confiamos en su amor, podremos avanzar con alegría hacia el destino que Él ha preparado para nosotros. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, interpretando correctamente su mensaje. Que nuestra entrega sea inalterable como lo fue para Pablo. No huyamos ante cualquier Jerusalén que nos toque enfrentar en nuestra vida, sino confiemos, porque allí estará nuestro Señor para abrazarnos, para manifestarnos su gloria y su poder y para premiarnos con su victoria. David nos dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Pongamos nuestra confianza en nuestro amoroso Padre Celestial. Él no se equivoca. Su amor hacia nosotros es infinito. Avancemos con firmeza, sin dejarnos desviar del camino que Dios nos ha trazado.
cumplamos fielmente los propósitos que nuestro Señor nos ha encomendado, extendiendo su reino a las almas, predicando su evangelio, proclamando su salvación. Vivamos como Pablo, por el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por bendecirnos hoy con tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos das un ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesús. También en la vida de Pablo, tú nos enseñas a vivir en la guía de tu Espíritu Santo, sabiendo interpretar correctamente lo que tú quieres decirnos, más allá de nuestras conveniencias personales. Tú, Señor, nos llamas, nos instas a seguir tu voluntad, más allá de cualquier situación adversa que pueda presentarse. Pero en ese camino de seguir tu voluntad, en ese proceso, tú no nos abandonas, sino que tú vienes a nuestro lado, paso a paso, como lo hiciste con nuestro Señor Jesús y también como lo hiciste con Pablo. Hoy, Señor, delante de ti, queremos rendir todo nuestro corazón para aceptar lo que tú quieres antes que lo que nosotros queremos. Por más que esto sea difícil de entender, por más que esto pueda producir lágrimas en nuestro corazón, de todas maneras sabemos que tú quieres lo mejor para nuestra vida. Tú nos guías hacia lo mejor. Creemos en ti y creer también es confiar en ti. Confiamos en ti, Señor. Por eso lo que tú nos dices, eso queremos seguir. Gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra en esta mañana. Danos la fuerza, danos la sabiduría para interpretar tu voluntad, danos el valor para emprender lo que tú quieres para nuestra vida. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.